Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes para desgranar una notición que está haciendo temblar el mundo del entretenimiento, y es que vamos a hablar de ese bombazo, la verdad oculta de Mert y Afra en su nueva serie. Sé que muchos de ustedes son fans de estas dos estrellas turcas, y créanme, lo que se rumorea sobre su nueva colaboración es digno de análisis. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Y antes de sumergirnos de lleno en este misterio, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, vamos a la acción. El mundo del espectáculo turco está que arde, y no es para menos. La confirmación de que Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan-Demir, quienes nos cautivaron con su química en Yalan, van a volver a unir fuerzas en un nuevo proyecto, ha generado una ola de expectativas gigantesca. Pero lo que hoy nos trae aquí no es solo la alegría de verlos juntos de nuevo, sino los rumores, las filtraciones y las verdades ocultas que rodean esta nueva serie. ¿Qué es lo que está pasando realmente detrás de cámaras? ¿Es todo tan idílico como parece? Pues bien, la información que ha salido a la luz sugiere que hay mucho más de lo que vemos en la superficie. Para empezar, hablemos de la serie en sí. Aún no se han revelado muchos detalles sobre la trama, y es precisamente esa falta de información lo que ha alimentado las especulaciones. Se rumorea que esta vez explorarán un género diferente, quizás algo más oscuro, más intenso, o incluso un drama histórico. Afra y Mert han demostrado una versatilidad increíble en sus roles anteriores, y la idea de verlos interpretar personajes completamente nuevos y desafiantes es de por sí emocionante. Sin embargo, se dice que el guión ha pasado por varias revisiones, y que la dirección del proyecto ha tenido que adaptarse a ciertas, digamos, dinámicas inesperadas. Una de las verdades ocultas que más se comenta en los círculos de la producción es sobre las supuestas presiones para que esta nueva serie sea aún más exitosa que su anterior fenómeno. Yalan rompió récords de audiencia, creó una legión de fans fervorosos y consolidó a Afra y Mert como dos de los actores más importantes de Turquía. La barra está altísima, y los productores saben que cualquier cosa que no supere o iguale ese nivel podría ser vista como un fracaso. Esto, por supuesto, genera una presión tremenda sobre los actores, el equipo técnico y creativo. ¿Cómo están manejando esta expectativa? ¿Se están sintiendo abrumados? Otro punto clave de este bombazo tiene que ver con la relación profesional entre Afra y Mert. Si bien en pantalla su conexión era innegable y en la vida real se les ha relacionado, es importante recordar que están trabajando juntos. Y en un ambiente tan demandante como el de la televisión turca, las relaciones personales pueden ser un arma de doble filo. Los rumores sugieren que ha habido ciertas tensiones durante las primeras etapas de rodaje. Nada grave se dice, pero sí momentos de desacuerdo creativo, diferencias de opinión sobre la interpretación de ciertos personajes o escenas. ¿Podría esto afectar la química que tanto amamos ver en pantalla? Es una pregunta que muchos nos hacemos. Se habla también de cambios en el elenco secundario. Aparentemente algunos de los actores que se habían confirmado inicialmente para roles importantes han sido reemplazados o han decidido retirarse del proyecto por motivos aún no esclarecidos. Esto puede indicar desde problemas de agenda hasta diferencias creativas con la dirección o la propia producción. En el mundo del cine y la televisión, estas sustituciones rara vez se comunican abiertamente y suelen ser un indicio de que algo se está moviendo bajo la superficie. ¿Se están buscando perfiles que complementen de una manera muy específica la energía de Afra y Mert, o hay algo más detrás de estas salidas? Y luego está el aspecto financiero y de patrocinio. Una serie con el calibre de esta, protagonizada por dos estrellas tan mediáticas, atrae muchísimos ojos y, por ende, muchísimos patrocinadores. Sin embargo, se rumorea que las negociaciones con algunas de las marcas más importantes no han sido tan fluidas como se esperaba. ¿Podría ser que el aura de la serie, o la dirección que está tomando, no convence a todos los inversores? O quizás, si esto es pura especulación, las exigencias de Afra y Mert, o de sus representantes en cuanto a condiciones y pago, han sido un factor determinante. Ahora, ¿qué hay de la estrategia de marketing? Si bien aún no ha comenzado la promoción oficial a gran escala, ya se han filtrado algunas imágenes y pequeños avances. La forma en que se está manejando la información, dosificándola con cuentagotas, genera una expectación controlada.
Sin embargo, algunos expertos en marketing señalan que se está jugando una carta arriesgada al mantener tanto en secreto. Podría ser una estrategia brillante para crear intriga, o podría ser que la producción no está completamente satisfecha con el material que tiene hasta ahora y está tratando de dar forma a la narrativa antes de mostrarla al público. Otro punto que ha dado mucho de qué hablar son las supuestas directrices específicas que habrían recibido Afra y Mert para esta nueva serie. Se habla de que se les ha pedido mantener un perfil mediático más bajo hasta el lanzamiento, evitando especulaciones sobre su vida personal y centrándose exclusivamente en el proyecto. Esto podría ser una medida para que el público se enfoque en la actuación y la historia, y no en los rumores de pareja. Pero también podría ser una forma de controlar la imagen pública de ambos actores y de la serie en sí, asegurándose de que no haya distracciones. Y aquí viene lo más jugoso, la posible influencia de los fans en la dirección de la serie. Si bien la producción debe tener su propia visión artística, es innegable el poder de las redes sociales y de las comunidades de fans. Se rumorea que se están teniendo muy en cuenta las opiniones y deseos de los seguidores más fieles, aquellos que idolatran a Afra y Mert. Esto puede ser positivo, ya que asegura que la serie resonará con su audiencia principal. Pero, ¿hasta qué punto es saludable que la narrativa se vea influenciada por la presión popular? A veces los giros más inesperados y las historias más complejas se pierden cuando se intenta complacer a todos. Además de todo esto, hay whispers sobre posibles dificultades técnicas durante el rodaje. Cambios climáticos inesperados, problemas con locaciones, o incluso pequeños percances con el equipo técnico. Todo esto, sumado a la complejidad de una producción de alto nivel, puede generar retrasos y afectar el cronograma. Y en la industria televisiva, los retrasos suelen traducirse en costos adicionales y, a veces, en decisiones apresuradas para cumplir con las fechas de entrega. Otra posible verdad oculta podría estar relacionada con el contrato de los actores. Se rumorea que los términos para esta nueva serie son particularmente favorables para Afra y Mert, consolidando aún más su estatus como figuras centrales del entretenimiento turco. Esto, si es cierto, les da un poder de negociación considerable y podría haber sido un factor determinante en la aceptación del proyecto. No es raro que las estrellas de gran calibre tengan cláusulas específicas en sus contratos que les permitan tener voz en ciertos aspectos de la producción. Finalmente, y quizás lo más intrigante, es la especulación sobre la naturaleza misma de la verdad oculta. ¿Se trata de algo relacionado con la trama? ¿Algún giro argumental que se ha mantenido en secreto absoluto y que cambiará por completo nuestras expectativas? ¿O acaso se refiere a algo más personal sobre la dinámica entre Afra y Mert, o sobre las presiones de la industria? La ambigüedad del título es deliberada, diseñada para captar nuestra atención y generar debate, y creo que en ese sentido, lo está logrando con creces. En resumen, el panorama de la nueva serie de Afra y Mert está envuelto en una neblina de rumores y especulaciones. Desde las altísimas expectativas creadas por su éxito anterior, pasando por posibles tensiones creativas, cambios en el elenco, negociaciones financieras complicadas, hasta la influencia de los fans y las directrices específicas para los actores. Hay muchos ángulos desde los cuales analizar este bombazo. La verdad completa probablemente solo la sabremos cuando la serie se estrene y veamos el resultado final, pero mientras tanto es fascinante desentrañar todas estas capas de información. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado sobre la supuesta verdad oculta de Mert y Afra en su nueva serie. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estos rumores? ¿Creen que habrá problemas en la producción? ¿O que todo esto es parte de una estrategia de marketing muy inteligente? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.